vamos a dar comienzo entonces, si les parece. Óscar, ¿nos escuchas bien? Sí, los escucho. ¿Me escuchan a Perfecto. mí? Sí, perfectamente. Perfecto, ¿Eh? perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo a este coloquio, Ecos de la subjetividad en el cambio climático. En primer lugar, bienvenidos a este acontecimiento de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Se preguntarán tal vez qué es la escuela para el psicoanálisis. La LP fue fundada en el 2000, en mayo del 2000, inscribiéndose en el marco del acto de fundación que pronuncia Jacques Lacan en 1964. La escuela promueve la enseñanza del psicoanálisis en España y tiene su campo de actuación de un modo descentralizado en las diferentes comunidades de España. Pertenece a la Asociación Mundial del Psicoanálisis, a la AMP, que aglutina la serie de escuelas de todo el mundo, Argentina, la de habla inglesa, la New Lacanian School, y a la Eurofederación, que concentra las escuelas europeas. El acto de fundación de Lacan de 1964 convoca no solamente a los analistas, a los psicoanalistas, a participar de ella, sino también a los no analistas. Y estimo que este acontecimiento se enmarca en esa conversación entre ambos, analistas y no analistas, pero concernidos por la reflexión y las invenciones, esto es un significante mío, sobre el real contemporáneo en el que nos vemos insertos. Zadig es una permanente conversación entre analistas y no analistas, esto nos lo explicará Óscar Estrada, y la conversación va a tener tres exponentes. En primer lugar, hablará Óscar Estrada, que es psicólogo clínico, psicoanalista, editor del libro Política y Psicoanálisis, miembro de la LP y de la AMP. También nos hablará de política y psicoanálisis. En segundo lugar, el doctor Enrique Moltomanero, doctor en geografía y profesor de la Universidad de Alicante, al cual agradecemos y del cual vamos a aprender seguramente hoy los psicoanalistas de ello. Y por último, Josep María Panés, psicólogo clínico en Barcelona, psicoanalista, miembro de la LP y de la MP, y no nos gusta esto de las especialidades, pero es un especialista, es un gran escritor sobre cambio climático y psicoanálisis. Habrá un segundo momento para abrir la conversación, será muy interesante que se puedan plantear interrogantes, preguntas. Y yo quiero abrir la mía primero, ¿sí? Poner unas ciertas coordenadas sobre lo que a mí me ha interrogado el cambio climático. Pensaba en lo real, ¿sí? En lo real para cada uno, desde lo singular, y nos preguntaremos otra nueva pregunta, ¿de qué se trata lo real para el psicoanálisis? Lo voy a decir así, lo real para el psicoanálisis es el tratamiento de lo imposible para cada uno, de nuestra relación propia con la castración, y donde lo que no hay nos impulsa a generar una forma diferente de hacer con ello. Es la imposibilidad en sí misma, es lo que no se puede. A eso adviene el síntoma de cada uno, a eso viene a responder cada uno de nosotros, tenemos un síntoma que viene a responder a ese real, a esa imposibilidad. Aquello que no tiene un programa establecido, posible, no hay un programa como tienen los animales a modo del instinto que pueda ser tratado. Y de alguna manera, lo real también tiene que ver con la respuesta que se genera a una pregunta, diría, original de Freud que le hacía a sus pacientes en la época victoriana, que es ¿de qué sufre? Es decir, hablamos de lo real en cuanto a lo singular,
Hay un segundo punto que es lo real desde lo colectivo, podríamos pensarlo así, que tiene que ver también con la contingencia, con lo que aparece, uno no puede controlarlo. Por ejemplo, el COVID fue un real para todos. Advino, nadie sabía qué hacer con él, había una cierta imposibilidad. Cada uno responde a ese real con su propio síntoma, es decir, la manera, los psicoanalistas dirán fantasma, pero cada uno responde a ese real a través de su síntoma. Una primera pregunta que me hago es, ¿el cambio climático es un real? La clínica para los psicoanalistas, ¿qué le decimos clínica? Al tratamiento en el uno por uno, a la escucha que en ella se ejerce, nos enseña sobre la manera de cómo impacta lo real a través de los síntomas. Es el muestreo. Tenemos algo del lado científico los analistas, ¿sí? Nos convoca, por ejemplo, como a los científicos, el agujero que se plantea sobre el saber. Hay algo que no funciona. El abordaje en ese punto se hace diferente. Entonces, decía esto, la clínica es el muestreo para nosotros donde los analistas nos permite tomar el pulso a lo contemporáneo. Y he de decir, me gusta ver muchos jóvenes, hoy aquí algunos, y he de decir que lo real impacta en primera instancia en los jóvenes. No es cualquier dato, por ejemplo, que sean los jóvenes, ahora también los científicos están angustiados, es una buena noticia, que sean los jóvenes quienes primero hayan reaccionado a este tipo de malestar de la civilización. Un primer exponente sería Greta Thunberg, que con 16 años se convierte en la líder del movimiento Fridays for Future. O, por ejemplo, el joven autor, que creo que se llama Javier Peña, de los vídeos virales de Hope, Esperanza, quien al ser padre y en la publicación del último informe sobre el calentamiento global, crea esta plataforma para su divulgación. Yo sostengo una hipótesis, se puede conversar, que si uno quisiera saber sobre el malestar de la civilización, sobre lo que acontece en lo real contemporáneo en la época, deberíamos recurrir a la conversación con los más jóvenes. Preguntarnos, tal vez, de qué sufren los jóvenes. Y traigo datos de la Fundación FAD, que es una fundación dedicada para la juventud, donde se precisa que el 25% de los jóvenes actualmente, entre 15 y 25 años, han consumido psicofármacos relacionados a la depresión. El 56% asegura haber sufrido un trastorno psicológico, psiquiátrico o de salud mental. Y el 38% de ellos han tenido ideas suicidas. Y entonces nos podemos preguntar, ¿de qué sufren los jóvenes? Y parece que el rasgo, en toda su diversidad, a veces como rasgo, a veces como estructura, de la melancolía, está tomando todo el campo de la subjetividad. Es decir, es curioso, porque en el tiempo del tú puedes, you can, que fue como un corte que se hace muy en Estados Unidos, en el tiempo de la psicología del yo, donde tú puedes con eso y más, en el tiempo yoico, también podemos decir, del ámate a ti mismo, triunfa la melancolía. Es una ironía, una paradoja. Hay otra característica que la melancolía enseña, que es el estatuto de indignidad, del sujeto como objeto de desecho. Un resto que se desliza en caída libre.
cae del sistema. Y recordaba, mientras hablaba de sistema, este sintagma más original que tenía en el origen o en el inicio del capitalismo, que era estar fuera del sistema. El cambio climático, entonces, podríamos afirmar, es el síntoma pensado en términos psicoanalíticos. Pero lo interesante de lo sintomático será su real, lo que de él se revela. Es decir, que el sujeto empuja lo pulsional y empuja la destrucción. El cambio climático es la evidencia de la pulsión de muerte del sujeto. El efecto de esta subjetividad de la época promociona entonces sujetos objetos de desecho, puro desecho. No todas son malas noticias, ¿sí? Si no nos quedamos con la pulsión de muerte. También es interesante comprobar en la clínica, comprobar las invenciones que del uno por uno se pueden extraer. Si la pulsión de muerte nos habita a todos, ya no tiene que ver solo con los jóvenes, que son a los que primero impacta la época, están los arreglos de cada uno, de cada invención, como la propia invención del amor. El amor es una invención que hace cada uno. Hay un verdadero bricolaje que se produce y que se comprueba en ese uno por uno. Y aquí mi pregunta, a modo de aguijón, para estimular también que haya otras preguntas, ¿de qué se trata entonces? ¿Del tratamiento del exceso? Crecimiento, producción, el tratamiento de cómo se trabaja con los fósiles, o más bien de interrogar al sujeto sobre esta posición como objeto de desecho sobre su propio empuje pulsional. ¿Vale? Bien, le voy a pasar la palabra a Óscar Estrada, que nos va a seguir contando. Vamos un poco en diferido. ¿Sí? ¿Puedo arrancar? ¿Me escuchan? Adelante. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias a la directora de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, Carolina Salinas, por organizar este acto junto con SADI, a la sede de la Universidad de Alicante por cedernos esta sala, por acogernos, al profesor del Departamento de Cambio Climático de la UBA, Enrique Moltó, y a José María Panés, miembro de la AMP, psicoanalista, quien se ha desplazado desde Barcelona, y a todos ustedes que nos veo por estar ahí, al tiempo que ruego mi disculpa por no poder estar presencialmente debido a una reciente intervención quirúrgica que me impide desplazarme con la soltura necesaria. Una interrupción. ¿Ustedes me escuchan en tiempo real? Vale. Porque yo me escucho en diferido, pero si ustedes no lo escuchan no pasa nada. Me hago cargo. Bien, bueno, esta conversación tiene un doble objetivo para Sadia, que es la de llevar a cabo la segunda presentación que hacemos en Alicante. La primera conversación tuvo lugar en la misma sala que ustedes están, con la participación del síndic de Greuges, de la Comunidad Valenciana, Ángel Luna, el profesor de Derecho Constitucional de la UBA, el senador José Asensi, el catedrático de Filosofía de Murcia, Francisco Jarauta, del coordinador nacional de SADI, Joaquín Caretti, del psicoanalista Oscar Ventura y de yo mismo. En esta oportunidad, este encuentro pretende, por una parte, presentar un texto de SADI de reciente publicación en editorial RBA de Barcelona, que ustedes tendrán allí, que yo lo muestro aquí, que se puede adquirir a través de Amazon. Y por otro lado, como planteaba Carolina, pretendemos generar una conversación sobre el cambio climático y sus efectos sobre la subjetividad en nuestras vidas.
permítanme que diga dos palabras sobre Sadi, para aquellos que no estén aún informados sobre ello. Sadi, escrito con Z, A, D, I, G, es en realidad un acrónimo. Es el acrónimo de Zero Abjection Democratic International Group. Es decir, cero reparo a lo que no sea la democracia. Esto es un dispositivo de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, creado por Jacques-Alain Miller, entonces director de la Asociación Mundial, con el objetivo de contribuir a frenar el avance de la ultraderecha, dirigido a profesionales y ciudadanos en general, que se sintieran concernidos por la amenaza a la democracia real que podría haber significado un posible triunfo de la ultraderecha en las elecciones presidenciales francesas del 2017. Las encuestas entonces, algunos recordarán, presagiaban un avance significativo del partido de Anne-Marie Le Pen. La posición de Sadi entonces fue de prevenir contra la amenaza a los derechos humanos y civiles que podrían producirse y en alentar un apoyo concreto a Macron como único candidato posible de triunfar sobre Le Pen. Esto no significaba una toma de posición partidista de los psicoanalistas o de la Asociación Mundial de Psicoanálisis a Macron, porque la pertenencia a Sadi excluye taxativamente la posibilidad partidista o militante. Pero había algo nuevo en este llamamiento que se hizo. Y es que este dispositivo no convocaba solamente a psicoanalistas, sino a filósofos, a docentes, a la ciudadanía progresista en general. Y instaba evidentemente a los psicoanalistas a estar a la altura de la subjetividad de la época y a ejercer una acción y un compromiso en la acción política más allá de la práctica clínica profesional, esa clínica a la cual aludía también al principio Carolina. Bien, esto significaba recuperar el carácter subversivo fundacional del psicoanálisis, algo que era natural a la esencia de sus orígenes a principios del siglo XX. Miren ustedes, en 1980 apareció un libro de Carl Schork, un libro que fue un bestseller en ese momento, que se llamaba Viena, fin de siglo, un libro excelente. En ese texto, el autor tiene la virtud de situar al psicoanálisis en el contexto del liberalismo capitalista clásico y el comienzo de la modernidad con el surgimiento de la política y la cultura de masas, que coincide con la segunda revolución industrial, los desarrollos del socialismo, la revolución rusa y posteriormente con los prolegómenos del fascismo y el nazismo. Es decir, una forma de recordar y reconocer la relación contextual del psicoanálisis con la cultura y la política contemporánea que se inicia en el siglo XX. Es decir, desde su nacimiento, el psicoanálisis ha supuesto algo más que un nuevo método psicoterapéutico en el tratamiento de las neurosis o las enfermedades mentales, algo más que una nueva técnica o una nueva corriente. La segunda revolución industrial, en la que se encuentra el psicoanálisis en sus orígenes, se caracterizó por el incremento de la producción y del consumo de masas, pero generando también una nueva forma de entender la modernidad, introduciendo la significación de la vida personal y el relato de la misma. Y ahí, con el proceso de industrialización moderna y la forma de entender
la participación de la masa en la política y en la cultura, es donde el psicoanálisis emerge como una defensa contra la serialización, poniendo el acento en la singularidad del relato personal, haciendo protagonista al sujeto mismo del relato. Entonces, si los movimientos sociales del socialismo y del comunismo, y luego del fascismo, de comienzos del siglo, ponían de relieve el papel de las masas y colocaba al sujeto nación o al Estado como sujeto histórico, el psicoanálisis reivindica la historia de los sujetos como el protagonista necesario. El eje se ponía en el sujeto singular. Entonces el psicoanálisis surge en la teoría y en la práctica como un proceso de individualización singular y personal. Y fíjense ustedes, será en este periodo excepcional de entreguerras, o sea, de la finalización de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda, es decir, entre 1919 y 1939, donde va a tener lugar el mayor desarrollo del psicoanálisis y la mayor influencia en el campo de la cultura, del arte, de la política y también de la clínica. En el año 18, en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial, hubo un congreso psicoanalítico en Budapest, donde Freud puso de manifiesto la necesidad de crear dispositivos clínicos, centros especializados de acogida y tratamiento para los damnificados de la guerra, no solo de combatientes, sino también de familiares y niños, de manera gratuita para garantizar la asistencia a todos aquellos que los necesitaban. Esto fue único en el mundo. Fíjense si hoy no serían necesarios en Gaza, si no serían necesarios en Ucrania. Es decir, estamos en actos, en acciones políticas concretas que el psicoanálisis llevó adelante en estos momentos en que se necesitaba. Producto de este llamado de la comunidad psicoanalítica, entonces fue la creación de dos clínicas, una en Budapest y otra en Berlín, para la atención y tratamiento gratuito al alcance de los más desfavorecidos. Esto es lo que nosotros decimos estar a la altura de las necesidades y de la subjetividad de la época. Estas clínicas funcionaron hasta que el avance del nazismo obligó al exilio a la mayoría de los analistas. Posteriormente, al terminar la guerra en Inglaterra y en Estados Unidos, a partir del 45, se abrieron otras clínicas sobre este modelo. Bien, entonces, digo todo esto para entender por qué está aquí el psicoanálisis en este tema que nos convoca hoy. Es decir, el psicoanálisis posibilita una pulsación de la subjetividad de la época. Y este es el reto actual de Sadi, al pretender articular la política con el psicoanálisis. Por eso el texto que presentamos hoy está compuesto por más de 100 artículos escritos por más de 70 autores, analistas, filósofos y pensadores comprometidos con la época y articulados en 5 ejes temáticos que nos conciernen. El primer eje temático es psicoanálisis y democracia, en la que se promueve una alerta permanente contra las amenazas a la misma, al surgimiento de las guerras y los fascismos. En esos estamos hoy día. 2, sobre el tema de las pandemias, que señaló ya también Carolina, que representa el encuentro con un real Cirilay. Eso que aparece de la noche a la mañana como nos cogió a todos las pandemias. 3, los feminismos y la cuestión trans. Un desafío de la época en las variaciones de la sexualidad. 4, los fenómenos de la memoria histórica. Una deuda simbólica especialmente faltante en España y en otros países del mundo. El 24 de este mes se celebra en Argentina y en Latinoamérica una época que se ha asignado por la memoria y la identidad
en el contexto del día en que se desató el mayor genocidio en Argentina con la dictadura militar del 76, pero centrando en la memoria. Y por último, el último eje, los cambios climáticos, el mayor reto de la humanidad actualmente. Por eso precisamente elegimos este último eje para la conversación de esta tarde, porque pensamos que nos enfrentamos al mayor reto de la humanidad y que sin duda afecta también a la subjetividad de la época. Los efectos del cambio climático afectan a la economía global, a la organización de la sociedad, más allá de las razas, las edades, los estados y las naciones, y quizá también afecte a la dialéctica del deseo. Y por otra parte, nadie duda tampoco que los humanos están no solo concernidos por los efectos, sino comprometidos con las causas, primarias o subsidiarias de este fenómeno. Y es en este punto preciso que el psicoanálisis debería contribuir a la elucidación del mismo. Como dice Josep María Panés en un artículo que pueden leer en este libro, este fenómeno que se encuentra en la intersección de lo colectivo, lo político y lo subjetivo, deberá ser asumido con la responsabilidad que supondrá un grado de renuncia y de pérdida. Y deberemos superar, en el sentido hegeliano del término, Aufhebung, es decir, un movimiento superador, elevarse por encima de la contradicción, lo que Gustavo de Sal llama nuestro punto ciego, que los psicoanalistas y los no psicoanalistas debemos asumir respecto de la importancia de la cuestión ambiental y no ser capturados por la misma renegación que afecta al resto del mundo. Los analistas no tenemos ninguna duda de que las perturbaciones climáticas son expresión de las alteraciones de la pulsión de autoagresión, es decir, de la pulsión de muerte que captura la vida colectiva y a los sujetos. Pero también somos conscientes que debemos hacer algo con eso, que esto no basta decirlo, hay que hacer algo con eso. El psicoanálisis tiene el deber ético de intervenir para contribuir a frenar este plus de goce estragante y devastador que se encuentra en entre las causas del cambio climático. Y este es nuestro tema de la conversación de hoy. Bueno, muchas gracias, voy a dejar aquí. Y para comenzar con ello, vamos a dar paso al profesor geógrafo de la UBA, Enrique Molto. Gracias. Muy bien. Gracias, Óscar. Bien, muchas gracias, Óscar y Carolina, por la invitación. Y bueno, la verdad es que en general me gusta venir a foros en los que se juntan especialistas distintos, porque tú dices que que crees que vas a aprender de cambio climático, y yo creo que voy a aprender algo de psicoanálisis, que es un poco también algo que creo que siempre puede ser interesante, ¿no? Desde que me dedico bueno, soy geógrafo, y desde que estoy en el departamento, incluso ya antes como estudiante, porque es un tema que sabemos que viene con la perspectiva lejana, siempre me ha gustado el tema, pero sobre todo también me ha gustado mucho la forma de vivirlo, de sufrirlo por parte de la población. Siempre me ha parecido muy interesante, y también desde ese punto de vista veo cuestiones en la subjetividad con la que se aborda el tema del cambio climático, pues que a veces me desconciertan bastante y me llevan a pensar en muchas veces, primero advirtiendo de que por supuesto que hay un cambio climático global y que buena parte de esa cuestión tiene que ver con los desmanes del hombre y los excesos que está cometiendo, pero también es cierto que de alguna forma creo que el clima parece que es una cuestión que todo el mundo vive muy de cerca, o cree vivir muy de cerca, y eso quizá ayuda a que pueda haber una rebelión, una subjetividad, una forma de entenderlo por parte de la población que no lo hacía con cosas un poco más complicadas.
Primero advirtiendo de que, por supuesto, que hay un cambio climático global. Igual hay algo... Vale. Esa cuestión tiene que ver con los desmanes de los excesos que está cometiendo. Sí, que lo estoy oyendo ahora. De alguna forma creo que el clima parece que es una cuestión que todo el mundo vive muy de cerca. Oscar, Es suyo, sí. tenés que silenciar tu micrófono. Y esta ayuda ¿El micrófono? Sí, a poder una... ahí está, perfecto. Genial, porque si no nos hacía mucho eco aquí. Escuchábamos tú. Mi voz al... Sí. Bueno, retomo la conversación o el discurso, intento dar un poco de coherencia. Lo que yo creo que tiene que ver con el clima, porque yo recuerdo prácticamente hasta que no se empezó a hablar de cambio climático, lo que, digamos, estaba más vinculado a las organizaciones ecologistas era la degradación del medio a nivel general, incluso, como ya tengo una edad, pues también el tema, por ejemplo, de la guerra nuclear, ¿no? Era la gran realidad, por adaptar un poco el lenguaje que estabas comentando, lo real, ¿no? Entonces, en aquel momento era esa cuestión. Por cierto, cuestión que no ha desaparecido, pero de la que se ha dejado de hablar. De hecho, no sé si incluso el peligro es mayor ahora que en aquel momento, pero ahora pues, se ha dejado de hablar. Y con el tema de cambio climático, pues insisto, dentro de todo este paradigma totalmente cierto, yo siempre he admitido análisis serios del cambio climático en el sentido de ver las variaciones que han habido en los últimos años vinculados a ese calentamiento global. Evidentemente, toda la acción humana y toda la emisión de gases de efecto invernadero y otras muchas cosas no pueden pasar desapercibidas y tienen que tener una influencia, como digo, cierta, pero lo que sí que me llama la atención es un poco a veces los planteamientos a nivel político, sobre todo de gente que no entiende nada de climatología al respecto de estas cuestiones. ¿Por qué digo esto? Pues, por ejemplo, ¿no? El analizar de cara al futuro, el plantear la temperatura, tenemos que conseguir que suba solo 2 grados, o solo 1,5 grados, o solo 3 grados, ¿no? Esa idea de que tú vas a controlar lo que realmente va a subir la temperatura, pues lo siento, pero no me la creo en absoluto. Pero parece que el hombre necesita hacer algo cuantitativo al respecto, ¿no? No basta con decir voy a reducir emisiones o voy a llegar a un momento en que las desaparezcan del todo, sino que tengo que plantearlas desde el punto de vista de que si llego a tales emisiones, pues sube 1,5 grados, si no sube 2 grados. Son planteamientos de cara al futuro que a mí no me gustan, y cuando los planteo a veces me dicen, entonces ¿estás negando que esto vaya a pasar? Digo, no estoy negándolo, es que no sé si va a pasar eso o algo peor. No estoy diciendo o mejor o peor, no lo sé, ¿no? Porque hablamos del futuro. El futuro es mucho más incierto de lo que a veces se nos quiere plantear. Yo me apasiona el mundo de los medios de comunicación, sobre todo para criticarlos, ¿no? Como casi todos, pero también como me gusta nutrirme en redes sociales y en medios, y me gusta que me lleguen ideas en las que no estoy de acuerdo, porque una cosa que nos pasa mucho hoy en día es que solo nos llega aquello en lo que estamos de acuerdo, lo otro pues lo mantenemos un poco ajeno. Entonces, desde ese punto de vista, pues a veces pues percibes como en el negacionismo a veces se funden, por lo que hablamos del tema político, he llegado a ver fusiones de ultraizquierda y ultraderecha que se funden en el negacionismo, porque al final, por cierto, una de las cosas que se dice con el cambio climático también es que es una falacia que se disimula porque en realidad es un cambio climático forzado por el hombre, pero con intención. Quiero decir, no es una cuestión de que se nos haya ido la mano, sino que hay un cambio climático provocado por las élites para controlar el mundo, para controlar los recursos. Y a veces me doy cuenta de que en esa idea están, como digo, gente de los dos extremos políticos, ¿no? Y cómo esto se funde con otro tipo de creencias que todos consideramos absurdas, como el terraplanismo. El terraplanismo, todo lo consideramos absurdo. El creacionismo también lo consideramos absurdo. Pero sabemos que en muchos lugares del mundo tienen una cantidad de seguidores importantes, y sobre todo en Estados Unidos, que es un tema pues como que tiene bastante seguimiento. Entonces,
el tema este, como digo, de la subjetividad de cara al futuro y del plantear esto, también me llama la atención porque, por ejemplo, una de las cosas que más se demuestra con el tema del cambio climático, lo más posible y lo que estamos viendo ahora mismo, es no solo ya plantear el tema del aumento de las temperaturas a nivel global, que, por ejemplo, este invierno se ha visto de forma clara, sino sobre todo el aumento de los extremos climáticos. Quiere decir pues, que después de una fase de este tipo vendrá una fase que sea lo contrario, ¿no? Que eso es cierto que puede estar pasando y que tiene que ver con esa mayor energía que hay en la atmósfera por el calentamiento global. Pero eso a veces hace perder de vista el hecho de que el clima en sí mismo es siempre extremo y cambiante. Entonces, hay gente que cree que si controlamos las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero, conseguiremos un clima dócil y suave. Y eso es lo que tampoco creo que debemos caer en ese error. Y luego también, dentro de lo que son las políticas de blanqueamiento más que blanqueamiento, sería enverdecimiento de las ideologías, nos damos cuenta de que hoy mismo, por ejemplo, casi nadie niega claramente o dice abiertamente que esté contra esta cuestión del cambio climático, pero en su fuero interno sí que hay mucha gente que piensa que no es así. Y luego también que las empresas han entrado, las empresas y mucha gente de la clase política y también, creo, por ejemplo, los personajes influyentes, no ya influencers mediáticos, sino pues, personajes influyentes como son, por ejemplo, artistas de cine, etcétera, que se han metido un poco en el tema del hablar de estas cosas como si supieran algo y con una autoridad que nadie les ha atribuido, a veces confundiendo un poco todo. Y, por ejemplo, haciendo pronósticos de corto plazo respecto al cambio climático que pueden ser contraproducentes, porque si luego no pasan dirán, ¿ves cómo era la verdad? Entonces, eso es lo que a veces, como digo, me altera un poco la cuestión con todo esto. Y bueno, no es, insisto, no es dudar de que todo esto esté pasando, incluso de que pueda ir a peor. Sobre todo la idea es que me doy cuenta de que hay mucha confusión. También me parece muy... a veces tenemos una superioridad al hablar de estas cosas, como lo que os decía del tema de manejar cuántos grados va a subir la temperatura. Tú vas a intentar no hacer más emisiones porque sí. Pues no, porque sí, no tiene que ser porque vas a conseguir no sé cuántos grados más o menos. De la misma forma, pues no creo que eso se pueda plantear de cara, como digo, de cara al futuro, porque no se puede ser realmente, como digo, tan concreto en estas cosas. Y como digo, dentro de lo que es también la clase política, a veces se utiliza el cambio climático como una especie de excusa de mal pagador para, por ejemplo, solucionar problemas que tienen que ver con el hombre, efectivamente. Por ejemplo, el tema de los desastres naturales tiene que ver con el hombre por las causas, pero aún más por los efectos. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos aquí al lado la Rambla Méndez Núñez, que es un río que la ciudad de Alicante ha metido dentro del núcleo urbano. Si ese río llega lleno de agua y se desborda, la culpa no será del cambio climático, será de que la ciudad de Alicante se ha tragado esa vía y se ha metido dentro. Si tú construyes de forma, digamos, indiscriminada en zonas inundables y se te inundan, la culpa no será del cambio climático, será de que tú has construido donde no tienes que construir. Sin embargo, políticos que a lo mejor no se creen para nada el cambio climático tienen la excusa perfecta en decir es que esto no ha pasado nunca. Ahí es donde me gusta muchas veces el poner en perspectiva lo que es la climatología histórica y la climatología cuantitativa. Hay un problema con la climatología cuantitativa que es que tiene muy pocos años de observación. Los observatorios que hacen digamos, mediciones completas de precipitación, temperatura, etcétera, en el mejor de los casos tienen 100, 150 años. Y son muy pocos los que tienen esos años. La mayoría tienen 50, 60, como mucho. Entonces, no tienen con qué comparar. Cuando se dice, hemos alcanzado la temperatura más alta de la historia. Perdón, ¿de qué historia? La historia de los registros. Cuando se dice, nunca se ha registrado esa temperatura, perfecto, bien dicho. Si se dice, nunca ha pasado esto en la historia, es la primera vez que pasa, estas cosas, en mi opinión, son contraproducentes, porque hay quien me dice, bueno, es que si no se dice así, ahí también es un poco una cosa que supongo que vosotros podréis plantear, si no se dice así, la gente no se asustará, por tanto no se hará nada. No me atrevo a decir que no sea verdad.
Y bueno, no he podido evitar echar un vistazo al compañero por lo que ha publicado aquí de el tema de Greta Thunberg, el tema de Fridays for Future, todo esto que se hizo. Fue llamativo ese movimiento, ¿no? Pero pasa como pasa con todo ahora, dura nada. Todas las cosas duran nada ahora. Todo es devorado a una velocidad tremenda. ¿Qué ha pasado con ese movimiento? Algo tú comentarás al respecto, pero a nivel mediático, no a nivel de convencimiento seguro, pero a nivel mediático ha sido devorado por la velocidad a la que se mueve todo ahora mismo, es a lo que me quería referir. Y luego también, por último, para dar paso al compañero, creo que también me doy cuenta de que esta cuestión de cambio climático, tratada de forma más o menos convencional, aunque seguramente a quien más afecta es al tercer mundo, no por nada, sino porque es el que está peor preparado para los efectos, sobre todo por esta cuestión, sí que es verdad que donde más se habla de cambio climático es en el primer mundo. Porque en el tercer mundo tienen, no quiero decirlo así, pero casi sí problemas más de prácticos inmediatos, ¿no?, que solucionar. Y eso a veces es un problema que tenemos que saber desde la sociedad occidental, ¿no?, el ver estas cuestiones. Bueno, ese es un poco el punto de vista a nivel previo que os quería plantear. Muy bien, fantástico. Luego se generarán preguntas, yo tengo algunas, pero vamos a pasar a Josep y abrimos la conversación. Hola, buenas tardes. Bueno, seré breve para dar paso a la conversación, pero he de empezar agradeciendo, y no es un puro formalismo, la invitación que me ha permitido venir a Alicante, conocer un poco más esta ciudad. Me temo que si a uno le invitan a Alicante sea un tópico hacer referencia a Miguel Hernández, por ejemplo, pero en mi caso es una referencia muy sincera. Desde mi adolescencia, hace más de 50 años, Orihuela, la poesía de Miguel Hernández y el deseo de conocer esa ciudad, ¿no?, que uno a lo mejor va a veces a sitios mucho más lejanos y sitios que están muy cerca y que tienen algún tipo de resonancia personal especial. Bueno, pues para mí ha sido la ocasión de mañana conocer Orihuela, que aparte me han dicho que es una ciudad preciosa. Orihuela, me suena como esos nombres un poco míticos, ¿no?, que a uno le quedan en la infancia. Tesalónica, Samarcanda, Orihuela. Bueno, pues ya ir a esa. Entonces, bueno, pensaba hoy, viniendo en el tren, mi primer pensamiento fue, bueno, el avión, media hora, pero no, un trayecto de 5 horas se puede hacer en tren. Y uno viene leyendo y forma parte de esas cosas que quizá conviene tener en cuenta a nivel también de estilos de vida, ¿no? George Bush padre, en la cumbre del Río, de Río de Janeiro, una de las primeras cumbres sobre la Tierra, antes de las del IPCC, dijo: nuestro modo de vida no es negociable. Es decir, nuestra manera de gozar, ¿no?, nuestro estilo de vida, eso no es negociable. No vamos a ceder porque tenemos la fuerza para decidirlo. Bueno, entonces pienso que los que tenemos una posición diferente sí que podemos negociar nuestro modo de vida y ceder en cosas que a lo mejor no tienen una gran incidencia, ¿no? Hay que aligerar un poco también a veces el efecto superyoico de esos llamados de los políticos, como decía antes, que acaban como culpabilizando si no tiramos todas las botellas de plástico en el contenedor, si no reciclamos todo el papel. Y luego nos dicen que cuando se hizo hace un mes o así la Super Bowl en Texas, creo, antes y después se desplazaron más de 500 jets privados que desde todos los puntos de Estados Unidos hicieron miles de kilómetros para llevar a miles de millonarios a ver la Super Bowl y luego de vuelta a su casa, ¿no? En fin, eso no nos ha de tampoco apartar de la idea de que sí, conviene hacer cambios en el estilo de vida, ¿no? Aunque solo sea para no estar tan atrapados en esta rueda de hámster del consumo y del siempre más y de la urgencia. Pero vuelvo un momentito a Miguel Hernández, porque pensaba en él en el tren y
pensaba, bueno, también tiene que ver con lo que hablamos hoy, ¿no? Miguel Hernández, ustedes lo saben mejor que yo, un hombre de origen muy humilde, que vivió buena parte de su vida muy en contacto con la naturaleza, como pastor, con una naturaleza que entonces todavía, y hago referencia a un comentario de Jacques Alain Miller, una naturaleza que todavía cumplía una función en relación a este real del que he hablado antes, Carolina, ¿no? Era la naturaleza entonces no subvertida, no alterada por este real que ha ido imponiendo básicamente el capitalismo, el funcionamiento capitalista, garantizaba algo de un orden que la cadencia de las estaciones hacía que el mundo fuera previsible, instauraba una temporalidad distinta a la que ahora viene marcada por la producción, lo incesante de lo nuevo, de la renovación. Un mundo en el que, como dice Miller, lo real se disfrazaba de naturaleza. Eso daba, por así decir, unos contornos conceptuales y a la sensibilidad que hoy en día están muy desbaratados, ¿no? Entonces, Miguel Hernández vivió en ese momento en el que la naturaleza todavía hacía esa función de velar esta dimensión de lo real que nos mortifica a cada uno en nuestros síntomas, en nuestras angustias, pero que también tiene una dimensión colectiva, porque la manera en que tratamos ese real de cada cual tiene que ver con los síntomas propios, pero tiene que ver con el otro social, con la cultura, con lo que pasa en el mundo. Si el mundo nos enloquece, nos es más difícil tratar ese real. Ese real está más presente en la calle, en la sociedad, en la manera de vivir. Entonces, también pensaba que Miguel Hernández vivió en un momento de gozne, de bisagra, entre lo que, bueno, en los inicios de... Óscar hacía referencia antes a esas diferentes etapas, el primer capitalismo, el segundo. En la España de la preguerra civil, la guerra civil, bueno, era un capitalismo incipiente, una acumulación de capital incipiente pero potente por parte de las élites, ¿no? Que dio lugar al conflicto que todos conocemos a partir de la confrontación con las izquierdas. Era todavía, Miller, hago referencia otra vez a él, pero citando a Lacan, hablaba de el discurso del amo antiguo, ¿no? Lacan habla de que en cada momento histórico hay un discurso que organiza el lazo social. Y un discurso es una red simbólica que organiza los lugares en lo social, que prescribe maneras de funcionar, que dice lo que está prohibido, lo que está tolerado, lo que es obligatorio, sobre todo a nivel de las satisfacciones, de los goces. Entonces, Lacan hablaba de el amo antiguo previo a esa transformación que supuso el advenimiento del capitalismo. Entonces, Miguel Hernández vivió en esa época también en la que el mundo organizado por el discurso del amo antiguo empezaba a estar ya definitivamente desbaratado por la erupción de un capitalismo cada vez más feroz, ¿no? Entonces, bueno, concluyo con esta referencia para adentrarme al comentario breve de algunos aspectos del libro, el libro al que ha hecho referencia Óscar, que muchos de ustedes conocen, que tiene ese apartado breve, pero consistente, de artículos sobre el cambio climático, y voy a citar brevemente algunos puntos, algunos conceptos de cada uno de ellos, ¿no? El primero, me excuso por citarme, hace referencia a un artículo de 2020 que titulé «Los jóvenes se movilizan por el cambio climático y los adultos». En ese momento yo me preguntaba, muy interesado por el tema de Greta Thunberg, luego comentaré un poco en qué punto está Greta Thunberg y en qué iniciativas está. Yo me preguntaba entonces por, caramba, la sorpresa, ¿no? Incluso el escándalo de que, aunque los jóvenes han sido siempre los que se han levantado en pie ante las injusticias, en la guerra de Vietnam, no eran los jóvenes, eran
chicos, chicas que no habían acabado la secundaria, sobre todo niñas de 14, 15 años, ¿no? Entonces me parecía que había algo ahí escandaloso, ¿no? ¿Cómo es que la placa sensible de la sociedad a esta catástrofe que supone el cambio climático eran estas personas tan en formación, tan asomándose apenas a la realidad del mundo y que se encontraban confrontados con ese impacto, ¿no? ¿Qué hicieron? Hicieron cosas que tuvieron un gran impacto mediático, por supuesto, porque después de sentarse durante, no sé si un año y medio delante del Parlamento sueco, consiguió aglutinar a miles, a cientos de miles, incluso en un momento dado a millones de jóvenes en todo el mundo que se manifestaban en las convocatorias de Fridays for Future. Hicieron lo que en clínica llamamos actings. Una cosa es un acting y otra cosa más complicada es un pasaje al acto. Hicieron actings, un acting es cuando alguien sale a escena y dice, háganme caso. Es un llamado al otro. Es un llamado que hace existir al otro, lo da por existente y lo da por capaz de responder y atender a tu demanda. Y los chicos y las chicas de Fridays for Future hicieron muchos actings inofensivos, con globos, con batucadas, ¿no? Llenando las calles. Entonces, eso pareció que iba a ser un aldabonazo y que las generaciones de los mayores, incluso de los mayores que en su momento dedicamos muchísimo más que yo y que otros, tiempo, energías y riesgos personales a luchar contra cosas que también eran amenazas para la sociedad. ¿Y ahora qué pasa? Las generaciones, no solo de los abuelos, los padres, de los hermanos mayores de estos chicos, ¿dónde estaban? Bueno, ¿qué ha pasado desde entonces? Ha habido una proliferación de colectivos parecidos. Ya no son solo Fridays for Future, hay el colectivo de científicos de rebelión científica, muy activos en todo el mundo, en diversos ámbitos científicos, a partir de un grupo que se constituyó con un carácter más combativo, más luchador, Extinction Rebellion, y luego se han constituido otros grupos, no se reían, abuelos por el clima, madres y padres por el futuro, ¿no? Que, bueno, son gente angustiada, pensando, bueno, me quedan X años de vida en este mundo, tengo hijos, nietos, ¿puedo hacer algo más, ¿no? Ante este horizonte poco esperanzador? Entonces, ¿por qué comento esto? Porque tengo desde el principio la impresión de que si no hay una respuesta social a la altura de esta inquietud, ¿no? Esos actings se pueden traducir en pasajes al acto. Los pasajes al acto son otra cosa, no son simpáticos. Los pasajes al acto siempre son, por así decir, contra el otro y eventualmente contra uno mismo. El paradigma del pasaje al acto es el suicidio, es no ponerse en medio de la escena, sino desaparecer de la escena, cortar con el otro, entonces ahí cae el otro, cae el sujeto. Pero los pasajes al acto también son ir a poner una bomba, ir a atacar, ¿no? Inscribir su grito en el otro de una manera violenta que puede tener también consecuencias negativas para quien lo hace, ¿no? Entonces, bueno, están empezando a pasar cosas. Si ustedes siguen un poco la prensa, sobre todo en Francia, se habló mucho de este movimiento Les Soulèvements de la Terre, que es grupos de acción directa que, ante iniciativas que consideran que son absolutamente nocivas para el medio ambiente, ¿no? En relación a la creación de embalses para usos agrícolas o industriales, bueno, sin entrar en detalle, toman la vía de la acción directa y la vía del enfrentamiento a veces con las fuerzas del orden. Han visto también seguramente, ¿no? Movidos por este señalamiento que algunos economistas no dejan de hacer, Jason Hickel y otros dicen, fijémonos primero en el 1% de los más ricos del mundo. ¿Qué porcentaje de emisiones generan ellos solos?
¿Hasta qué punto tenemos que estar dispuestos a tolerar que el 1% de la población perjudique la salud y el clima, la atmósfera en el que vivimos todos, ¿no? Entonces, bueno, empieza a haber atentados contra jets privados, empieza a haber pequeños atentados contra estos vehículos muy voluminosos y de mucho consumo. En Cataluña hay la iniciativa muy polémica de construir un casino, el casino más grande de Europa, ¿no? La derecha catalana hace unos años firmó un acuerdo con un grupo inversor para construir el casino más grande de Europa, que necesitará el agua equivalente al consumo de una ciudad de 80.000 personas y que promoverá pues, el juego, la prostitución, el tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Y una agresión a terrenos de valor paisajístico, ecológico, etcétera. Bueno, ya se empiezan a oír cosas del tipo de el hard rock como Lemoniz. ¿Se acuerdan ustedes los mayores de qué pasó con Lemoniz? Bueno, tocamos un terreno difícil porque ahí estaba en juego el terrorismo de ETA, ¿no? Pero ante la iniciativa de construir una central nuclear hubo un grupo terrorista que dijo no, y con las consecuencias muy graves para personas y para bienes, la central nuclear no sé. ¿Por qué digo esto? Digo porque hay algo de la falta de respuesta efectiva de la política, ¿no? De los responsables políticos a este tsunami, que para mí me preocupa que va a producir una deriva que yo empiezo a captar de ese acting no atendido, no contestado, al pasaje al acto. La vía de Greta Thunberg ha sido, entre otras, su vinculación con la ciencia, ¿no? Entonces, durante la pandemia, ella se dedicó a aglutinar un colectivo muy amplio, algunos nombres muy conocidos, Naomi Klein, el mismo Jason Hickel. No sé si finalmente colaboró James Hansen, este climatólogo de la NASA, Rockström, uno de los grandes expertos en el clima, y editaron un volumen más grueso que Política y Psicoanálisis, ¿no? El libro del clima, muy interesante, con también 80 intervenciones de diferentes especialistas. La portada reproduce esa especie de gradación de franjas que van del azul al rojo, y el rojo más intenso marca cada vez más el aumento de las temperaturas, ¿no? Tal como se recogen en la atmósfera, en los océanos, etc. Entonces, bueno, su vía ha sido, aparte de, es una persona muy joven, está en formación, está en la universidad, promover y aglutinar y producir este volumen, que es un elemento que me consta está siendo usado por gobiernos y partidos de diferentes países como una herramienta de consulta junto con los informes del IPCC, etc. Bueno, brevemente, para quien le pueda interesar esta cuestión y teniendo en cuenta que, como dijo Freud, los poetas, los artistas siempre van por delante, ¿no? El vate, el poeta, el adivino, siempre van por delante en la adivinación de lo que va a suceder. Les aconsejo la lectura de una novela que se titula El Ministerio del Futuro, de un tal Robinson, un autor de ciencia ficción norteamericano que ha ganado todos los premios de su especialidad. Yo encontré la referencia en un libro de Marta Peirano que se llama Contra el Futuro, y les aconsejo la lectura de esta obra muy documentada. Toda la información que da sobre acontecimientos climáticos tiene fuentes totalmente fiables y plantea un horizonte, no voy a entrar en detalles, plantea un horizonte a corto plazo en el que 1,5, 2,5, 3 grados más de temperatura acaban produciendo unas condiciones en un periodo breve pero suficientemente letal y en una zona acotada del mundo, en la India,
se produce un efecto burbuja. Parece ser, lo he hablado más de una vez con médicos, me dicen que es así, una temperatura muy elevada junto con un grado de humedad también muy elevado que impide al organismo sacar calor sudando, es letal. Puede producir la muerte en unas pocas horas. Entonces, bueno, el tema del Ministerio del Futuro es parte de la hipótesis de que en el norte de la India durante una semana se dan estas condiciones y en poco tiempo mueren 2 millones de personas. Entonces, a partir de ahí empiezan a pasar cosas, ¿no? Bueno, para quien le interese también el tema, hay un libro de un tal Andrea Malm que se titula Cómo dinamitar un oleoducto. Nuestro colega Gustavo de Sal lo cita también en uno de sus brillantes artículos. No es una incitación a la violencia, pero sí es un trabajo muy serio, un estudio muy serio de cómo a lo largo de la evolución de la filosofía política, la acción directa, la violencia se ha justificado en circunstancias extremas, digamos, como evitación de males mayores. Lo digo, bueno, en esta línea de lo que planteaba de un horizonte preocupante en la dimensión de los pasajes al acto. ¿Cuánto tiempo? ¿1 minuto, 2 minutos? ¿Sí? Un poquito más. Bueno, entonces, sobre esta primera intervención, déjenme que salto lo que pensaba comentar. Ya he mencionado a Gustavo de Sal. Óscar también ha hecho referencia a este artículo de él que está en el libro, Nuestro punto ciego, donde nuestro colega se preguntaba cómo es que el psicoanálisis, con su vocación de levantar velos, de mostrar verdades ocultas, de estar atento a todos los malestares en la cultura, en sus diferentes manifestaciones, no hemos prestado atención al cambio climático o le hemos prestado muy poca atención. Colegas de la IPA hicieron algunas jornadas hace unos años, publicaron 2 volúmenes de textos sobre el tema, no sé si ha habido algo más, en el ámbito lacaniano es todavía más incipiente, ¿no? Entonces, bueno, se preguntaba por esta... ¿Qué fundamenta? Dice, por alguna razón cuya conjetura no alcanza a formular, hemos cerrado los ojos al hecho de que la hora de las palabras toca su fin, porque el hombre ha alterado de forma irreversible lo real de la vida. Y se plantea, bueno, dice, debemos asumir que los psicoanalistas hemos sido capturados por la misma renegación que afecta al resto del mundo. Y aunque, como dice, nuestra capacidad de acción sobre este cataclismo es irrelevante, hace un llamado a la acción, a la reflexión de entrada, a que el psicoanálisis haga aquello que pueda hacer, aportar elementos conceptuales para entender, para pensar no solo cómo manejar las consecuencias, los efectos, sino también cómo incidir quizá un poco sobre el campo de las causas. Otro de los artículos que están recogidos en este apartado de cambio climático fue escrito por Anchón Olave. Anchón Olave, creo que es de formación economista, ha sido asesor de la todavía hoy ministra de Transición Energética, la señora Rivera. Es un experto en el tema de energía desde hace más de 20 años y publicó un libro que se llama, si no recuerdo mal, Para una política de la tierra. Entonces, Anchón Olave es un hombre que conoce en detalle la lógica del cambio climático, pero a pesar de eso es un hombre que confía en que la electrificación de la automoción, de los diferentes ámbitos de la producción es posible en un término razonable, que llegaremos antes de que... y plantea que es crítico con las versiones muy del New Green Deal, ¿no? De pensar que
todo va a poder seguir igual, ¿no? Vamos a poder mantener simplemente con recursos de energía renovable, vamos a poder mantener la misma máquina de producción, el mismo ritmo de consumo. Es crítico con esta posición, pero él cree que es posible lo que en este ámbito se llama el desacoplamiento entre el calentamiento global y, por tanto, el cambio climático y el crecimiento del PIB, ¿no? Es uno de los puntos de polémica que divide las aguas. Hay expertos que dicen no. Hasta ahora, el crecimiento del PIB, desde los famosos 30 gloriosos hasta ahora, ha sido correlativo al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, del calentamiento global y, por tanto, del cambio climático. Él dice que él es de los partidarios de que no, de que eso se podrá desacoplar. Bajará el calentamiento global y podremos mantener, incluso seguir aumentando el PIB. Pero es curioso porque este hombre que es tan... Les animo a leer el texto y su libro, que es riquísimo en cuanto a información. Él, que es partidario de esta tesis, por así decir, optimista, tanto en su libro como en este artículo, es contundente en las afirmaciones. Le cito: la especie humana se ha convertido en lo que algunos ecólogos han denominado una fuerza planetaria. La civilización tecnoindustrial surgida de la revolución industrial que domina en la actualidad ha alterado el clima global del planeta. Ha perforado la capa de ozono que protege la biosfera de los rayos ultravioletas. Ha contaminado químicamente suelos, ríos, mares y océanos. Ha sembrado el mundo con más de 15.000 armas nucleares de destrucción masiva. Ha generado residuos radiactivos cuya actividad se extenderá por espacios de tiempo más propios de la geología que de la historia humana. Me salto cosas para no quedar demasiado... la desertización resultante de erróneas prácticas entrópicas se ha extendido por la superficie del planeta a un ritmo de 60.000 kilómetros cuadrados anuales. El doble de superficie de selvas tropicales, auténticos pulmones, se pierde cada año bajo el impacto del hombre. Y lo más importante, la diversidad biológica está desapareciendo a una velocidad 100 veces superior a la de los tiempos prehumanos, por lo que desde la ciencia se habla ya de la sexta gran extinción. Una última frase. La sombra proyectada sobre la biosfera por nuestro actual poder se cierne como una nube oscura sobre nosotros mismos. Nos cuesta percibir la gravedad de la crisis ecológica planetaria porque estamos plenamente sumergidos en su proceso y nos cuesta adoptar la perspectiva amplia, global y a largo plazo que requiere esa mirada. Caramba, para alguien que defiende la posibilidad del desacoplamiento y las virtudes de electrificar una buena parte de la automoción, toda no es posible. En fin, quería comentar muchas más cosas, pero creo que es mejor que pasemos al debate. Me parece genial ese punto de este autor hablando sobre la sombra que se proyecta de alguna forma y que está del lado de lo humano, ¿no? Es decir, en algo... Bien, vamos a abrir a las preguntas, a los comentarios. Hay gente aquí que está en temas de clima, de inmigración, hay gente del sector, del tercer sector, ¿lo digo bien? ¿Sí? Vamos a conversar. Claro, vamos. No, en primer lugar, darle las gracias y muy interesantes los comentarios que habéis hecho en referencia, en particular quería, me ha parecido muy acertado lo de la pulsión de muerte con el cambio climático en sí, ¿no? Como los humanos llevamos casi a una cierta autodestrucción algunas veces con nuestra propia actividad. Y también muy interesante lo de la degradación del medio ambiente, ¿no? Y cómo esta tendencia que hay en medios de comunicación de hablar de forma muy fácil sobre esto no se ha visto como a nivel de asociaciones ecologistas hay una cierta, históricamente hablando, una protección del medio ambiente como
esa vía para como más terrenal, más real de afrontar este problema que estamos viviendo como especie humana. Bueno, de la sala por lo menos están... Y bueno, creo que luego también me han surgido algunas preguntas en relación, no sé si respetando la protección de datos que a nivel clínico habéis podido llevar desde como psicoanalistas, se ha hablado mucho en las redes, en principio con jóvenes, sobre la ansiedad climática. No sé si en el ámbito clínico se da o se considera, desde mi ignorancia plena, porque no soy psicoanalista, ecoansiedad, sí, y qué relación tiene con la pulsión, o si me podéis explicar un poco si se os ha dado o suele ser más con gente joven que con gente, o sea, si hay, bueno, en general. Y nada, luego también en el ámbito social, como trabajador social, estamos empezando a ver en el ámbito de la protección internacional con personas inmigrantes, cómo se está dando el término ahora de refugiado climático, que no he podido verlo con mucho detenimiento antes de venir aquí, pero bueno, se ve con cierta... Se está empezando a ver porque realmente no se puede hablar de cualquier... hay que estudiarlo en profundidad y al fin y al cabo tampoco sé mucho del tema y bueno, viendo con lo que se está produciendo hoy en día en Oriente Medio o en otras zonas de fuera de Europa, ¿no? Quitando esa visión eurocentrista de población que al final acaba viajando para acá. Bueno, en el ámbito social estamos viendo, empezando a ver estos refugiados climáticos que huyen por guerras, pero también por circunstancias medioambientales. No sé si... Y bueno, nada más. Bueno, por entrar con sobre todo esto último de los refugiados climáticos, por supuesto que las condiciones ambientales influyen de forma decisiva en los grandes movimientos de población. Eso, la parte de la geografía que se dedica a estas cosas también hablo con compañeros y es evidente que esto se da, pero otra vez, perdón por meter el tema de cómo se disfrazan cosas con este concepto. Voy a ser un poco claro. Por ejemplo, si tú te metes en el Sahel es esa zona que está al sur del Sáhara y al norte de la sabana, una zona que tiene como media habitual, no con cambio climático, sino como media habitual, generalmente solo 2 o 3 meses de lluvia aceptable, de la que dependían, mejor dicho, pues un porcentaje muy elevado de poblaciones nómadas que se movían en el territorio buscando ese recurso agua, igual que lo hacían los animales, en definitiva, que todos hemos visto en documentales. Esta cuestión, aparte de que se pueda modificar por una alteración climática que puede hacer que esto vaya a menos, por lo que más se está modificando es por el hecho de que las potencias coloniales que siguen estando presentes allí, por ejemplo, les han obligado a convertirse en sedentarios y a cultivar y a esquilmar sus recursos de agua, como el del lago Chad, por ejemplo, y dejarlo reducido a la nada. Si eso le sumamos que eran poblaciones con densidades demográficas muy bajas y ahora son altísimas, a ver cómo digo esto para que no se me entienda mal, pero el hombre en el tercer mundo a veces lo que hace es conseguir que cada vez malviva más gente. No sé si me entendéis por dónde. Quiero decir, salvamos, los hacemos sobrevivir, porque cada vez a través de ONGs, vacunaciones, Médicos Sin Fronteras, todo lo que queremos, conseguimos todo esto, pero al final no proporcionamos el medio de vida para que esa población, que es más densa ya, y además no es nómada, sino que es sedentaria, pueda permanecer allí, ¿no? Entonces, esa población tiene que, evidentemente, huir a otro contexto y es lógico que así lo haga. Entonces, claro, la razón última es climática. Sí, pero a lo mejor por el tema de ajuste de recursos en parte, no solamente por la modificación climática. Entonces, evidentemente esto es así, ¿no? Por retomar también algunas de las cuestiones que comentabas, y perdón, pero también yo creo que la inacción total desde el punto de vista de la política de los gobernantes en el tema del cambio climático quizá confía, como en otras cosas, en que se hagan mayores. Quiero decir,
toda esta juventud, esta pulsión que también se vio en otras épocas, que ahora, como tú dices, y es verdad, aún han sido más jóvenes. Quizá la confianza para seguir en la inacción es que confiar en que se hagan más jóvenes y se reintegren al sistema, sobre todo en el mundo desarrollado, claro, porque eso en el mundo subdesarrollado no se puede hacer. Pero en el mundo desarrollado sí, pues quizá la confianza esté en que a lo mejor con eso pues pueda pasar el tiempo y seguimos un poco en la inacción. A mí lo que más me altera el cuerpo y la mente con todo esto, precisamente es que, a pesar de toda la carga constante, persistamos en la inacción absoluta. Incluso que todo lo que comentemos, por eso me gusta que intentemos ser un poco más claros a la hora de hablar, pero sin ser demasiado, con perdón, cenizos. Lo que me estoy dando cuenta es que a mucha gente no le gusta oír todas estas cosas y las niega. Entonces, creo que tenemos que ver cómo hacemos el discurso para que sea atractivo cambiar las cosas, no lo contrario. Y creo que el resurgimiento de la ultraderecha negacionista tiene mucho que ver con esto, con el hecho de que no es, con perdón, divertido hablar de esto, y voy a negarlo y voy a meterme. Entonces, no digo que tenga soluciones al respecto, quizá vosotros desde vuestro conocimiento la podéis plantear, pero creo que ahí tenemos un problema serio de comunicación, ¿no? Porque creo que esa gota malaya constante de hablar del tema está generando un poco la reacción contraria. Como el tema del hambre en el tercer mundo, cuando aparece de forma constante y la gente pues se acaba insensibilizando, ¿no? Esto es un planteamiento que me parece que también podemos introducir aquí y que también además tiene mucho de psicoanálisis, creo. De la palabra, efectivamente, pero es interesante. ¿A usted le preocupa? Me parece interesante la cuestión de lo que se disfraza. Hay como una especie de búsqueda de lo que hay detrás. Y por el otro lado, ¿qué hay del discurso y la puesta en juego del lado de la palabra? ¿Sí? Es decir, ¿de qué manera esto se puede poner en tránsito, ¿no? Es decir, sí, la inacción es una postura, ¿sí? El negacionismo también es otra posición. Vienen de todo, no solo de este tema. Vienen a responder de alguna manera a una parte defensiva de cada uno. Y efectivamente, como decía Josep, de lo que puede ser un acting, ¿sí? Está el pasaje al acto, ¿no? Es decir, que ahí sí se borra el otro, no hay nada del otro. Bien, pero hay más psicoanalistas, están preguntando no sé si de Óscar también quería... ecoansiedad. Ahí, vamos. Bueno, yo tampoco soy psicoanalista, ¿no? Mejor. Ya me gustaría. Mucho mejor. No, yo quería incidir en lo que habéis llamado lo real, ¿no? Lo real para mí, lo real realmente es el capitalismo. El capitalismo es lo real. Es decir, es lo que incide finalmente en todas las cuestiones que nos pueden angustiar, que nos pueden satisfacer, que nos pueden... Es el elemento, digamos, el magma en el que habitamos. El magma en el que habitamos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de lo que supone la crisis climática y todo esto, pues también tiene que ver el capitalismo ahí. Primero porque esa idea de que hay un cambio climático que hay que frenar impugna directamente el sistema capitalista. Lo impugna absolutamente y por lo tanto se defiende, como es normal, ante esa impugnación. Porque impugna la lógica de la acumulación y por tanto hace imposible conciliar medidas que favorezcan o que atenúen el cambio climático con la propia lógica del capitalismo. Por lo tanto, hay como dos capitalismos. Uno que entra dentro del proceso también productivo que supone el cambio climático, introduciéndose y apostando también por ello, y estableciendo en las empresas una serie de cuestiones y tal, porque también ahí hay beneficio, y por otro lado negándolo directamente en aquel capitalismo que depende todavía de las energías, digamos, tradicionales, ¿no? Pero igual pasa con los trabajadores, o, es decir, los que están en un lado de
digamos, de la batalla, pues no quieren, naturalmente, el cambio climático les puede quitar los puestos de trabajo, y los otros, pues tampoco están muy a gusto, porque al fin y al cabo pues, son trabajadores también. Quiero decir que estas cuestiones tampoco creo que sea el elemento de angustia principal de la juventud o de la gente en general. O sea, que la angustia y el malestar sí puede ser que intervenga sobre todo por lo que tiene de pérdida, ¿no? O sea, porque claro, hay que hacer un esfuerzo para cambiar de vida, para cambiar de estilo, y entonces eso no siempre es aceptable, ¿no? Y entonces claro, pues digamos, la angustia está, yo creo que en otro lado. ¿Es importante esta cuestión? Sí. Es un misil más, ¿no? que nos manda, recordando un poco a Derrida, hablando de los misiles, ¿no? Pues sí, es un misil más que está ahí incidiendo, pero no creo que sea la fuente de la angustia. No creo que sea esta la cuestión. Y además, habría que explicar por qué el rechazo, o sea, como ha pasado con el movimiento feminista, ¿no? O sea, el rechazo, el negacionismo de este asunto, pues cobra realmente importancia cada vez más. O sea, los gobiernos no democráticos, como decía antes César, pues están armados, ¿no? de estos argumentos. De ahí que se diga, bueno, un cambio climático justo, ¿no? Pero eso de un cambio climático justo en realidad no es nada, ¿no? No es nada, porque el cambio climático la lucha con él o es real, o sea, es como decías tú, contundente, lo cual apunta a formas autoritarias también, porque yo no concibo un cambio climático, o sea, una lucha contra el cambio climático sin un cierto autoritarismo en las medidas. No lo veo, ¿no? Y por tanto eso origina a su vez otro problema. No sé si me hago entender, ¿no? Yo creo, sin embargo, que hay otras cuestiones que son importantes que incluyen también la crisis climática, ¿no? Como es, por ejemplo, yo creo que hay que atender a este fenómeno, como es la guerra. O sea, yo creo que ahí es donde realmente confluyen, por así decir, todos los aspectos de la mente humana, porque como acto, ¿no? El acto de guerra, o la eventualidad de una guerra, que es lo mismo que la guerra. El efecto psicológico es el mismo, de la guerra o el de su eventualidad. Estamos situados, en mi opinión, en este terreno actualmente. Son guerras del capitalismo también, en cierto modo, de un lado y de otro, sean gobiernos autoritarios o democráticos, da igual. Estamos situados en ese terreno, y donde creo yo que hay que incidir. Yo recuerdo una carta... Hay más manos, ¿verdad? Sí, vale. termino enseguida. Recuerdo una carta que escribió Einstein a Freud, la conoceréis perfectamente todos, ¿no? Porque creo que fue en 1937, cercana ya, o por ahí, por esa fecha, ya cercano la consolidación de Hitler, ¿no? como líder del nazismo, ¿no? Entonces le pregunta Einstein, que por cierto no tenía mucha simpatía a Freud, porque le negó incluso el premio Nobel, ¿no? Se opuso a que se lo concedieran. Al final de su vida creo que ya tuvieron mejores relaciones, y entonces escribió la carta preguntándole qué se podría hacer para frenar las guerras, que si había alguna solución, si el psicoanálisis tenía alguna manera de responder a esa pregunta. Y él, bueno, pues haciendo uso de su sistema de análisis, pues le dijo pues, que no era muy plausible, ¿no? Porque tanto el instinto erótico como el instinto de muerte pues estaban tan metidos en la naturaleza humana que no parece que se pueda modificar ni siquiera a través de la terapia, sino que eso está muy arraigado y por tanto no tenía una solución clara al respecto. Simplemente esto, o sea, reducir, si se me permite, la cuestión a lo que puedo considerar más real
Y claro, dentro de eso quizá explicar otras cosas sería quizá conveniente. Muchísimas gracias. No es psicoanalista, pero tiene un saber sobre el psicoanálisis. Pero cita a Freud. Exacto. Yo quería plantear, agradeceros el trabajo y el hecho de reunirnos a hablar de estas cosas, que ya tienen su valor, pero para mí quería plantear desde otra perspectiva el asunto, y es el siguiente. Más que en clave capitalismo o nada, que no sé bien qué sería la alternativa al capitalismo hoy, yo lo plantearía en términos de racionalidad científico-técnica desbocada. Es decir, el problema del cambio climático no es un problema que haya surgido sino a partir de la revolución industrial, es decir, a partir de la alianza que se produce en el siglo XIX entre la ciencia y la técnica y las transformaciones que de eso se derivan. Para mí el problema actual, o lo que llamamos un poco esta angustia generalizada alrededor de la incertidumbre sobre el futuro, es que sabemos por primera vez que a los mandos de la máquina no hay nadie. Es decir, ¿por qué? Cuando pasó el tema del uso de la ciencia para el exterminio sistemático de la población por parte de los nazis, nos arreglamos la cabeza diciendo la tecnología no es ni buena ni mala, hay malos usos o buenos usos de la tecnología. Y cerramos el debate. Pero lo que tenemos ahora delante, lo que el cambio climático, en mi opinión, pone delante, es que el uso de la ciencia y la técnica lleva necesariamente a una situación desbocada, acéfala. Y creo que esta es la angustia, esta sí es la fuente de angustia actual. ¿Por qué digo esto? Porque no es que hay un nazi loco científico Mengele haciendo animaladas en la máquina. No, es que no hay nadie, la máquina es acéfala. Y este es el problema que realmente tenemos. ¿Por qué? Y lo que yo creo que el psicoanálisis nos puede permitir pensar es qué tratamiento damos a la pulsión. Sabemos que la pulsión de muerte, como acaba de decir el colega o el compañero, existe, forma parte de lo vivo y atraviesa la vida, ¿vale? La cuestión es, nosotros conocemos la clínica, por ejemplo, de la anorexia. Sabemos que la renuncia no es exactamente una buena solución. Puede llevar a lo peor. Es decir, hay algo del orden de cómo tratar esta situación donde la racionalidad científico-técnica, por su propio desarrollo, lleva a un exceso. Nos ha llevado a un exceso, a una desmesura, si puedo decirlo así. Y es cierto que, podemos decir, intentemos, lo que decía nuestro colega, decir, vamos a cambiar el estilo de vida, es decir, moderemos nuestras relaciones pulsionales, consumamos de un modo más responsable. Pero el deseo sabemos que no se decreta. No hay dictadura que pueda decirle al humano cómo gobernar su pulsión. Hay siglos y siglos de religiones fundamentalistas lo han intentado y siempre hay pecado. No sabemos qué pasa en el mundo, que por más religiones que nos digan, siempre hay pecadores que pecan. Es decir, la pulsión no se puede someter. Digo esto porque nos obliga a pensar, creo que para mí es la fuente de angustia, el hecho de que la pulsión es acéfala, de que la máquina no tiene nadie a los mandos, es acéfala, no hay un malvado que ordena el mundo. Ojalá, esto sería más fácil porque podríamos eliminarlo. El problema entonces es cómo abordamos en esta coyuntura algo que de alguna manera sabemos que no podemos tratar por la renuncia, lo cual no quiere decir, y esta es la pregunta que os quería plantear, qué posibilidades de tratamiento hay de esta situación acéfala donde la propia racionalidad científico-técnica desatada nos ha llevado a una situación que claramente empieza a poner en riesgo no solo la vida, sino el planeta. Me refiero, no solo nuestro sistema de vida occidental, sino el conjunto del planeta. Porque, como indicabais, África está en una situación medioambiental infinitamente peor que Occidente. Entonces, en ese sentido, creo que hay algo del planeta que está en juego, me parece, si entiendo bien algo de esto, y ver un poco cómo podemos o qué orientaciones podemos dar o podríamos pensar a partir de lo que la práctica, de lo que es el desarrollo de la ciencia, pero también de lo que es la práctica clínica de la pulsión de muerte. Bueno, contestaré
la pregunta sobre la cuestión de la ansiedad o la ecoansiedad en los jóvenes y sobre estas cuestiones tan pertinentes que van surgiendo, ¿no? En unas jornadas que tuvieron lugar hace poco, Jacqueline Miller, parafraseando a Heidegger, que decía "la ciencia no piensa", decía, bueno, es algo, una expresión lacaniana, y que esa ausencia de pensamiento de la ciencia, esa ciencia acéfala, que no sabe dónde va, se encarna en la técnica, ¿no? En esos objetos que el capitalismo, dotado de fuentes de energía abundantes, de maquinarias cada vez más sofisticadas, produce y inunda el mundo, ¿no? Entonces, esto abre a dos dimensiones muy, muy importantes. Cito uno de los textos de Gustavo de Sal, donde hace referencia a una conferencia de Lacan en 1974, para abrir el campo de no solo la contaminación material del mundo, ¿no?, sino otro tipo de contaminación que ha producido el capitalismo. Nosotros nos gusta más decir el discurso capitalista, por no plantearlo en términos de un lenguaje estrictamente político. En esa conferencia en Italia, en el 74, Lacan habla de el mundo que está adviniendo nos asfixia, ¿no? Y hacía referencia a la proliferación de los objetos de todo tipo que invaden nuestro mundo, que nos solicitan, que nos cambian nuestro estilo de vida, pero también hablaba de una asfixia subjetiva, ¿no? También hablaba de algo que hace imposible la vida por algo del estilo de vida que produce, porque incentiva, pone a trabajar de una manera loca, insensata. ¿Se acuerdan de aquella película, creo que era de los hermanos Marx, de más madera, iban Buster Keaton, iban destruyendo el vehículo, el tren en el que iban para alimentar la máquina? Bueno, Lacan planteó el paralelismo entre el plus de goce, como ese funcionamiento que siempre tiende al exceso en la pulsión, y la plusvalía, ¿no? Entonces, ese funcionamiento capitalista, para cada cual, funciona como un acelerador de esa relación con el plus de goce en cada cual, ¿no? Tiene ese efecto enloquecedor y asfixiante, como decía. Y eso se traduce en un mundo invadido cada vez más, Jacqueline Miller también hacía referencia a esto en estas jornadas, al desecho, ¿no? Al desecho, que me pareció muy interesante lo que señaló. Nos estamos acostumbrados a pensar el desecho por el lado de los microplásticos ahora tan presentes, pero los gases de efecto invernadero son desechos también, no los vemos, pero forman parte de esta dimensión del desecho que tiene una doble lectura. La especie humana produce desechos porque es la única capaz de producir transformaciones físico-químicas de materiales que acaban siendo no biodegradables. Ninguna especie animal produce residuos no biodegradables. Pero Lacan dice, la función del desecho va mucho más allá de eso. Está inscrito en la subjetividad humana. Algo del ser del hombre está fijado, articulado a la función, a la dimensión del desecho. Algo en cada uno de nosotros encarna o puede encarnar la función del desecho. Es algo consustancial, específico de la subjetividad humana. Y si no, y como dice Sabina en una de sus canciones, perdón por la tristeza de lo que voy a decir, pensemos en la dimensión del cadáver, ¿no? Entonces, la función del desecho y la cuestión de la ansiedad, la ecoansiedad, que yo prefiero llamarla cuando se constata angustia. Hay sujetos que ante eso se angustian. Hay sujetos jóvenes que se movilizaron por el clima y siguen haciendo cosas y están en alguna de esas organizaciones ecologistas o tienen presente en su propia vida algo de este cambio en el estilo de vida. El psicoanálisis no es optimista, no promovemos ningún tipo de optimismo social, no, para nada. Si uno promueve cambios en el estilo de vida es para, más bien, apuntar a no ser tan, como dice Lacan, tan proletarios de nuestro propio inconsciente, proletarios de esa máquina que para cada cual la hace producir más y más y más para el plus de goce. Y el capitalismo sabe muy bien cómo alimentar esa máquina, ¿no? No lo sabe, pero lo hace, ¿no? Entonces, hay jóvenes que
bueno, incluyen en su vida esta cuestión de comprarse coche. No, no se van a comprar un coche. Muchos jóvenes de hoy en día no piensan en comprarse un coche ni en tener cosas, piensan en tener un estilo de vida más austero. Algunos que se movilizaron mucho ante esta inacción y ante pensar que lo que se puede hacer desde la perspectiva particular es poco o nada, están deprimidos. Forma parte de la depresión que en esta dimensión de la melancolización, una cierta melancolización del mundo, afecta especialmente a los jóvenes. ¿Cuándo podríamos decir los jóvenes están en las antípodas de la melancolización, al contrario, ¿no? Un joven es un sujeto que más bien en el mundo encarna la dimensión del, como decimos en psicoanálisis, del falo. Son el ojito derecho del mundo. Los niños, los jóvenes encarnan la juventud, la vida, la belleza, ¿no? El futuro es para... pero resulta que van a tener un trabajo de mierda, si lo tienen, no van a tener una casa, van a tener cada vez menos sanidad pública y encima el cambio climático. Con lo cual hay un efecto de melancolización que se traduce en que muchos jóvenes hoy en día dicen, no voy a tener hijos. Y eso tiene efectos. Eso tiene efectos en la relación con el deseo, en la relación con la vida. Entonces, yo pienso que más allá del caso concreto del sujeto, del joven que está particularmente tocado y afectado por la cuestión del cambio climático, que lo hay, pienso que hay este efecto global, esta atmósfera en la cual, vaya, uno sale de la juventud, de la primera juventud y, caramba, resulta que ha perdido ese brillo de la infancia, si es que tuvo la suerte de tenerlo, y ya está un poco como prefigurando el desecho, el sobrante, ¿no? Entonces, esto produce un efecto de melancolización, induce un efecto, yo pienso que la dimensión del cambio climático en este contexto tiene un peso importante, forma parte de esta cuestión de, además de el peso de los pecados de los padres. Es alguna dimensión superyoica muy, muy dura, es como tener que hacerse cargo, ¿no? Y esto para los que tenemos una cierta edad tiene un correlato también en este sentido, ¿no? La responsabilidad en relación a los jóvenes, a las generaciones jóvenes, que del lado de los jóvenes es vivido a veces con esa, no diré tensión agresiva, pero con ese señalamiento, ¿no? ¿Qué hicisteis, qué no hicisteis para parar esto? Si es que se pudo parar, ¿no? Tenemos 10 minutos. Si hay preguntas, creo que tal vez Oscar quiera decir algo. No, tienes que ponete activar el micro. El micro. Abrite el micro de Zoom. Abrí el micro. ¿Ahora? Ahora sí, venga. Ahora sí. No, decía que lamentablemente me quedé un poco desconectado por problemas de conexión, pero bueno, tomando un poco lo último que estaba planteando José María, yo creo que está ahí el punto de articulación en la convocatoria de hoy, es decir, dentro de los cambios subjetivos están los que se pueden registrar en la clínica, como esa melancolización, y quizá lo más preocupante es la alteración del deseo, ¿no? Realmente se puede verificar en los jóvenes como una también desesperanza, ¿no? Un desamparo en el sentido no del desamparo existencial, de la carencia de ser que tiene el sujeto para nosotros, sino de no vislumbrar el horizonte. Me acuerdo una viñeta del Roto, desde hace poco tiempo atrás, donde un padre y un hijo aparecen de espaldas, fotografiados, mirando en lontananza. Y el padre le dice al hijo, ¿ves para allá? Alguna vez había horizonte. Creo que ese es el tema del drama, ¿no? Que bueno, es mucho más complejo el tema por la crisis de los grandes relatos, la caída de los ideales, etcétera, que afecta
a esta sociedad, en este momento, y que se articula con otras cuestiones como es el tema del cambio climático. Y que estoy completamente de acuerdo en lo que decía Josep del tema de los hijos que arrastran las culpas de los padres, para no ir más atrás hacia Orán, ¿no? Y encima está el tema del cambio climático, que efectivamente ahí aparece como ese real imposible que no saben qué pueden hacer o qué podrían hacer más allá de las cuestiones, diríamos, domésticas, el reciclaje, etcétera, que no es por ahí donde pasa. Y el tema del resto en el humano, efectivamente, ¿no? Es el tema recurrente que el nazismo puso de manifiesto, convirtiendo en ashe, es decir, en cenizas al humano, ¿no? Es el retorno de ese punto de vuelta al polvo, y ahí es donde nos encontramos con la articulación cruda de lo que es la pulsión de muerte, ¿no? Creo que es ahí donde deberíamos tratar de articular en las diferencias específicas que tiene cada una de estas cuestiones en el ámbito específico. Pero creo que ahí está quizá un punto donde el psicoanálisis tiene su pertinencia para ver este punto que nos convoca hoy, ¿no? Los efectos subjetivos del cambio climático. Bueno, magnífico. Está muy bien. Lo cerramos con el título. A lo asfixiante, decía recién Josep sobre la polución, el cambio climático. Siempre quedará estos espacios y estos lugares que hacen un poco también de lo que se trabaja en la clínica, que es el pulmón psicoanalítico. Algo pequeñito. Charo, vamos. No vamos a terminar con apaga y vámonos. Me parece que el psicoanálisis sí que buscará siempre algo del bien decir para el sujeto. El psicoanálisis le marca o no le deja caer en la trampa de un goce que hace daño y que hace mal. Entonces creo que ese pequeño grano de arena es interesante a considerar. No se trata de un bien fantástico ni de un bien religioso fantástico, no, pero sí de algo ético para cada uno de los sujetos que nos consultan. De advertirle que no vaya a lo peor, a ese goce que lo lleva a lo peor. El sujeto después elige, por supuesto, pero creo que hay algo, no sé si decirlo optimista, pero quiero pensarlo así. Gracias. Y muy interesante. Sí, un párrafo de uno de los artículos de Gustavo de Sal. Hemos contraído una deuda ética, lo que implica que estamos comprometidos a intervenir, a tomar a nuestro cargo el control del discurso ecológico. No por nuestra megalomanía de especie superior, ni por el ejercicio de un paternalismo de buenas intenciones, sino por el deber de preservar el triunfo de Eros. No en el sentido sentimental al que vulgarmente asociamos este concepto, sino como afirmación de una voluntad común capaz de hacer frente a lo más abyecto de nuestro modelo de vida y de goce. Bueno, gracias por... Magnífico, para cerrar con esta cita. El viernes 26 de abril podemos seguir hablando de la pulsión de muerte. El Instituto del Seminario de Alicante va a dar una conferencia, una investigación, realmente una elaboración que se está desarrollando. La va a dar Óscar Ventura y va a tratar sobre el suicidio. No me acuerdo bien el título, Charo, pero lo estaremos anunciando seguramente en las redes. 26 de abril, pero ahí en el diario Información, en el Club Información. ¿Vale? Muy bien. Gracias.